Hola, continuamos con el desarrollo del tema de derivadas, más concretamente de su cálculo, y vamos con el tercero de los vídeos dedicados a explicar cómo calcular las derivadas de la derivada de distintas funciones de una manera un poquito más directa, menos laboriosa que con vía su definición, es decir, a través del límite. Hemos visto en los dos vídeos anteriores, pues, las derivadas de las funciones elementales y después las reglas de derivación para las operaciones correspondientes de funciones suma, resta, multiplicación y división. Viendo en ese vídeo anterior, pues bastantes ejemplos ya de combinación de ambas cosas. Bueno, pues vamos ya con esa tercera parte y el título que le hemos puesto es la regla de la cadena. Ahora explicamos qué es. Bien, pues la regla de la cadena, también conocida como derivada de la función compuesta, aparece por lo siguiente. Nosotros, aquí tenéis ejemplos de funciones que hemos podido derivar en los dos vídeos anteriores. Aquí, por ejemplo, x elevado al cuadrado menos 3x más 5. Fijaos que aparece x, esto va a ser importante, está subrayado todo el momento x, la raíz de x, la raíz cuarta de x, 1 partido de x elevado al cubo, seno de x, elevado a x, un medio elevado a x, neperiano de x, logaritmo decimal de x, 2 elevado a x por el coseno, tangente de x. Fijaros que en todas el argumento es x. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos, por ejemplo, en lugar de una potencia x elevado al cubo, tuviéramos el cubo de x cuadrado menos 5? O que en lugar de tener, pues aquí no hay ningún ejemplo, pero 3 partido de x elevado a 7, tuviéramos 3 partido de x elevado a 7 menos x cubo. O la raíz cúbica, en lugar de la raíz cúbica, o por ejemplo aquí tengo la raíz cuarta de x, pues la raíz cúbica de 4x cuadrado más 1. O en lugar del seno de x, seno de 2x más 1. O en lugar de elevado a x, elevado a 3x partido de x menos 1. O en lugar del neperiano, el neperiano de esta raíz. Fijaros que hay un cambio importante, que nosotros sabemos las reglas de derivación de las funciones elementales cuando el argumento es x. Y aquí tenemos una potencia, pero el argumento no es x, un cociente, pero el denominador no es x, en una raíz el radicando no es x, el seno no actúa sobre, es decir, hay un cambio importante, es decir, nosotros no podemos aplicar ahora mismo con lo que conocemos las reglas de derivación a estas funciones. Bien, pues entonces, para derivarlas aparece lo que se conoce como regla de la cadena o regla de la función compuesta. La regla es esta, ¿vale? Y un poquito compleja. Fijaros que lo que tenemos aquí es la derivada de f actuando sobre g de x, es decir, la primera que actúa sería g, es decir, g compuesto con f. Por eso se dice regla de la derivada de la función compuesta. ¿Vale? Aquí sería, aquí por ejemplo es para la composición de dos funciones, aquí para la composición de tres, que sería h compuesto con g compuesto con f. Bueno, pues la regla de la cadena lo que dice es que la derivada de una composición de funciones sería igual a la derivada de la segunda que actúa evaluada en la imagen de la primera de las funciones que actúa por la derivada de esa primera función que actúa. Vuelvo a repetir, esto sería g compuesto con f. Se leía, acordaros, de derecha a izquierda. La primera que actuaba era la que estaba a la derecha. Con 3, pues sería la derivada de f actuando sobre esta composición por la derivada de g actuando sobre h de x por la derivada de h en x. Como veis, esto pues tiene su complejidad, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en las fórmulas, en la tabla aquella que vimos de las fórmulas para las derivadas de las funciones elementales, vamos a ver su correspondiente, que es un poco más sencillo de utilizar, pero vais a ver que esta regla en sí pues se basa, ya digo, en la composición de funciones y sería un poquito, ya digo, también pues arduo el procedimiento para obtener las derivadas. Vamos a ver un ejemplo de cómo actuaría sobre una composición. En el primer ejemplo, supongamos que tenemos que calcular la derivada de la función y, da igual poner y que f de x de seno de 6x a la cuarta más 10. Entonces yo voy a estar todo el tiempo que el argumento no es x, el argumento, vuelvo a decir, en una potencia es la base. En una función radical, pues el radicando. En una función trigonométrica, pues lo que sería esto que tenemos aquí, ¿vale? El argumento.
¿vale? Que tiene la función en una función exponencial, el exponente en una función logarítmica, pues bueno, pues el argumento propiamente dicho. Entonces siempre voy a estar, no es x, no es x. Siempre que no sea x tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bien, si nosotros queremos poner esta función como composición de 2, serían las siguientes. Vuelvo a decir, vamos a poner g compuesto con f, es decir, f actuando sobre g de x. Bueno, pues la primera que actuaría sería el polinomio. Imaginaos que vosotros tenéis que calcular el seno de un determinado ángulo, expresado, pues yo que sé, en radianes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, primero calcularíais, sustituiréis la x aquí, ¿vale? Calcularíais esto y después haríais el seno. Pues entonces, la primera que actúa es el polinomio, el binomio, 6x a la cuarta más 10, ¿vale? Sería g, la primera que actúa, y después f de x sería el seno de x. Bien, la derivada de g es una suma, la derivada de 6x a la cuarta, el 4 multiplica el 6, 24x cubo, y la derivada de 10, 0. Y la derivada del seno es el coseno. Bueno, pues si aplicamos la regla de derivación de una composición de funciones, es la derivada de f actuando sobre g de x por la derivada de g de x. Es decir, sería la derivada de f es el coseno, pero cuidado, la derivada actúa sobre g de x y g de x es 6x a la cuarta más 10. Pues en lugar de x ponemos 6x a la cuarta más 10 por la derivada de g, que sería 24x cubo. En este ejemplo, bueno, pues aquí lo que tenemos son tres funciones, porque tenemos, por un lado, una exponencial, por otro lado, un polinomio y por otro lado, una potencia. Bien, ¿quién actuaría en primer lugar? Si nosotros tenemos que calcular esto, ¿qué haríamos? Sustituir la x, por ejemplo, por 2, ¿qué calcularíamos en primer lugar? El polinomio. ¿Vale? Pues eso va a ser, si nosotros lo ponemos así, h compuesto con g compuesto con f, ¿vale? Que es lo mismo que f actuando sobre g que actúa sobre h de x, ¿vale? Tendríamos que la primera que actúa es el polinomio, h. 3x cuadrado menos 5x más 1. Después, ¿qué calcularíamos? Elevado a lo que salga aquí. Pues la siguiente será la exponencial elevado a x. Y por último, la potencia cuarta, pues será x elevado a la cuarta. Derivada de este polinomio, pues de 3x cuadrado sería 3 por 2, 6x, menos la derivada de 5x, cuando tenemos la x desaparece en la derivada, 5, y la derivada de un número, 0. Derivada de elevado a x, ella misma. Y derivada de x a la cuarta, 4x cubo. Bueno, pues si aplicamos la regla de derivación de la función compuesta, la composición de funciones, tendríamos que para tres funciones sería la derivada de la última que actúa, evaluada sobre la composición de las otras dos, por la derivada de g actuando sobre h de x, por la derivada de h. Entonces sería la derivada de f la tenemos aquí, es 4 por x al cubo, pero ¿qué sería? G evaluado en h de x. G es elevado a x y h es este polinomio, pues g sobre este polinomio sería elevado a 3x cuadrado menos 5x más 1. Con lo cual me quedaría 4 por elevado a 3x cuadrado menos 5x más 1 al cubo. La derivada de g sería elevado a x, pero actúa sobre h de x, pues sería elevado a 3x cuadrado menos 5x más 1. Por la derivada de h, que sería 6x menos 5. Bueno, como veis, esto ya diréis que ya no es tan inmediato como yo decía. La respuesta es que no, claro, tienes que basarte en que tienes que saber cuántas funciones intervienen, el orden en que intervienen, derivarlas y después hacer las distintas evaluaciones, ¿vale? De las derivadas correspondientes, con lo cual esto también es muy costoso, ¿vale? Y va a haber funciones que sean mucho más complejas que esto que tenemos aquí. Con lo cual, este procedimiento pues vuelve a ser un poco, ya digo, difícil de trabajar. Bueno, pues eh, lo que os decía es que vamos a ver las reglas de derivación con la regla de la composición de la regla de la cadena, ¿vale? Para la tabla que vimos hace un par de vídeos con las funciones elementales. Entonces vais a ver que, bueno, no va a ser tan complejo como esto. Es decir, olvidaros de trabajar la composición, olvidaros, ¿vale? Ya digo, va a ser mucho más directo. Entonces vais a ver que es aplicar las reglas de derivación que vimos para las funciones elementales, pero después, claro, va a estar evaluada en lugar de sobre x sobre una función y después, por último, le vamos a añadir a todas la derivada de esa función. ¿Vale? Lo vemos en la siguiente tabla. Bien, pues aquí tenéis la tabla que os presenté hace un par de vídeos.
derivada de las funciones potenciales, pues de x elevado a n por x elevado a n menos 1, derivada de un número 0, de x1, de 1 partido de x menos 1 partido de x cuadrado, de la raíz 1 partido de 2 veces dicha raíz, eso será importante, y de la raíz enésima, 1 partido de n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Bueno, pues cuando nosotros tengamos que derivar en lugar de x una función de x, estas dos no las vamos a tratar. Es decir, que aquí en lugar de x tengamos una función, lo que yo os decía antes, no es x, no está la x sola. En el momento que no esté la x sola, vamos a aplicar estas reglas de derivación. Entonces, ¿en qué se basan? Vuelvo a decir, en que en lugar de x tenemos una función. Entonces, la regla es la misma, solo cambiando x por f de x. Entonces, fijaros que aquí tenemos n por f de x elevado a n menos 1, menos 1 partido de fx al cuadrado, 1 partido de 2 por la raíz de f de x y 1 partido de n por la raíz enésima de f de x elevado a n menos 1. Pero, ¿vale? Esto lo que sería la derivada de la función que actúa en segundo lugar, evaluada en la imagen. Ya digo, esto es muy lioso de decir. Entonces, fijaros que ya digo, cuando no sea x, aplicáis las mismas reglas de derivación. En lugar de x ponéis eso que no es x y por último lo que tenéis que hacer es derivar esa función. Añadir esta derivada. Funciones trigonométricas, derivada del seno al coseno, del coseno menos seno y de la tangente vamos a utilizar esta, 1 más la tangente al cuadrado. Entonces, si en lugar de x aparece f de x, pues aquí en lugar de x pongo f de x, pues sería el coseno en f de x, pero añado la derivada de f de x. La derivada del coseno de fx sería menos seno en f de x por la derivada de dicha función y la derivada de la tangente de algo que no es x sería 1 más la tangente al cuadrado de esa misma función, todo ello multiplicado por la derivada de eso que no es x, ¿vale? Aquí hay que poner el paréntesis, muy importante. Lo mismo con el resto, las funciones de tipo arco, la derivada del arco seno, 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, del arco coseno lo mismo pero con menos, y el arco tangente 1 partido de 1 más x cuadrado. Entonces, cuando aquí tengamos una función, fijaros que voy a cambiar la x por f de x y después tengo que añadirle, multiplicando, siempre la derivada de ese argumento que no es x. Derivada de una exponencial ella misma, cuando la base es e y cuando no la base no es e, pues ella misma por el neperiano de la base. Cuando aquí tengáis e elevado a f de x o a elevado a f de x, esta primera parte se mantiene cambiando la x por f de x, aquí lo tenéis, pero tenéis que multiplicar por la derivada de ese argumento que no es x. Y acabamos con las logarítmicas, repasamos la derivada del neperiano 1 partido de x y de cualquier otro logaritmo de base mayor que 0 pero distinto de 1, pues también 1 partido de x, yo aquí vais a ver que voy a estar todo el tiempo argumento, 1 partido del argumento por 1 partido del neperiano de aquí se multiplica, aquí se divide. Pues si tengo el neperiano de una función o logaritmo en base a de una función, pues será 1 partido de dicha función, ¿vale? Aquí por la derivada, aquí por 1 partido del neperiano de a y vuelvo también a poner la derivada de la función, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, aquí se facilita un poquito, pero vais a ver que esto se va a complicar, ¿vale? Porque esto es válido para una composición de dos funciones. En el momento que haya tres, estas fórmulas ya pues van a cambiar un poquito. Bueno, pues ya lo que queda es meternos ya en las derivadas, a derivar funciones ya bien. No quiere decir que lo que hayamos hecho en el vídeo anterior, o en los dos vídeos anteriores, no sea importante. Evidentemente, sin lo anterior no puedo derivar nada de lo que vamos a ver ahora. Pero ya vamos a ir viendo unos cuantos ejemplos. Y cuando digo cuántos, el número os va a imponer. Son 82. ¿Vale? Bueno, yo he tenido alumnos en otros años que se las han hecho todas y las han mirado, pues bueno, siempre hay gente que lo hace y hay gente que no, pues ya está, esto es como en la viña del Señor, ¿vale? Y lo que voy a hacer es lo siguiente, en el siguiente vídeo vamos a ver las 10 primeras derivadas, pero vamos a verlas con una notación un poquito como hemos hecho en el vídeo anterior. Si os acordáis, cuando derivábamos un producto, un cociente, poníamos derivada del primero por el segundo, es decir, y os decía, no, en el futuro intentar poner el resultado directamente. Bueno, pues aquí vamos a hacerlo igual. Vamos a hacer un procedimiento de ir identificando qué hay que ir derivando en cada paso, y el primer vídeo que vamos a ver, el siguiente a este, vais a ver que la notación es un poco compleja. Está además hecha para aquellos que tienen más dificultades, que no es lo normal. Y yo en los apuntes los voy a dar así, pero también tengo un anexo con las derivadas
sin esa notación que va a ser un poco compleja. Ya digo, ahora es difícil de explicarlo, lo veréis en el siguiente vídeo, ¿vale? Yo eso pues también lo pasaré a los alumnos y si alguien lo quiere, pues lo tendrá. Pero evidentemente yo lo que os voy a exigir no es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, es como en los anteriores. Yo os pido ya que os saltéis ese paso inicial en el cual vemos qué fórmulas hay que utilizar para ir a poner ya los resultados directamente y después, bueno, hacer las simplificaciones correspondientes. Pero ya digo, no me voy a enrollar más, lo veremos. Y ya digo, habrá esa parte y una segunda parte que es la que haré sin esa anotación tan ardua, en la cual voy a utilizar una técnica por ponerle entre comillas lo de técnica, ¿vale? Que podréis ver alguna vez en algún vídeo, es difícil que lo expliquen así, pero que a mí me vino muy bien pues para esa gente que no se le daba tan bien la regla de la cadena, ¿vale? Y que pues un determinado curso de hace ya unos cuantos años, pues le llamó la técnica del borrado, porque yo iba haciendo ahí una serie de borrados, ¿vale? Para calcular para aplicar la regla de la cadena. Pero ya digo, lo voy a hacer, intentaré hacerlo a ver si puedo ir escribiendo alguna cosilla con una pizarra. eh, y bueno, ya digo, no me enrollo más, que si no nos vamos a los 25 minutos sin problema, ¿vale? Entonces, ahora prepararos, evidentemente, ahora ya depende de vosotros la profundidad que querráis darle, ¿vale? Yo lo he hecho en vídeos más o menos, pues no demasiado largos para que podáis ir practicando. En clase, pues veremos, los 82 es imposible, pero bueno, veremos evidentemente una gran cantidad y sobre todo vais a ver que no vais a tener problema dentro de unos días, alguna semana, en derivar. ¿Vale? Ya bien sea de funciones elementales, como operaciones o la regla de la cadena. El problema vais a ver que es la simplificación, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos. Nada, no me enrollo que decís que esto siempre se hace muy largo. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, pues me lo comunicáis. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.